Un gusto tenerte acá en mi webinar. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante y que le hemos restado importancia a lo largo de los años porque no hemos valorizado, no hemos concientizado lo que es el dinero. Y realmente el dinero es importante, no porque realmente sea la parte esencial, pero sí necesaria para tener una mejor vida. Entonces, como sé que tú eres un gran experto y es mi orgulloso estar contigo hoy día compartiendo esta pantalla para mucha gente, espero que nos dé un poco de tanto conocimiento que tienes con respecto a lo que es la estrategia de la finanza en nuestra vida, cómo podemos hacer para mejorarla, ¿no? Perfecto. Bueno, Soledad, primero que todo, déjame saludarte, felicitarte por esta iniciativa, verte triunfar de esta manera, de verdad que te felicito, porque mira cuánto has logrado, de verdad que te felicito porque quieres generar valor a toda tu comunidad, a toda la gente que te sigue, a toda la gente que te va a seguir en algún momento, y mira que el dinero tiene que ver con todo esto, ¿no? El dinero tiene que ver con nuestro crecimiento. Cuando nosotros nos transformamos en esa persona que hemos querido ser siempre, cuando nosotros sencillamente nos empoderamos de nuestra vida, el dinero viene a nuestra vida también como una consecuencia. Entonces, mira, Soledad, de que... No se te escucha. Como... ¿Me escuchas? Yes, sí. Ok. Yo he entendido el dinero no como una causa, sino como un síntoma, ¿ok? Como un síntoma. Porque cuando tú miras un estado financiero, tú puedes determinar cómo están las finanzas de esas personas, cómo están las emociones de esas personas. Bien, entonces estudiar el tema del dinero es estudiar a la persona. El dinero refleja lo que está viviendo la persona, las emociones que tiene, los miedos, los sentimientos, y es interesante, es una manera más de abordar el ser humano. Fíjate que qué importante lo que dice, puesto que todo es acción y reacción. El hecho de que, acción y reacción, el hecho de que las personas, por lo menos en la parte de Sudamérica, ¿no? Siempre estemos con un poquito vacío el bolsillo, nunca lleno, siempre quejándonos, se debe a nuestra educación. Por eso es importante tener conocimiento preciso y constante de lo que es el dinero y las finanzas en este mundo. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿es importante ahorrar? Ahorrar. ¿Es importante para la vida financiera? Ahorrar dinero. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Sí es importante para ti ahorrar dinero en nuestra vida financiera? El ahorro. Ahorrar. Fíjate que el ahorro lo podemos ver bueno, pero también lo podemos ver mal, ¿sí? Y vuelvo a lo que dije al inicio, el dinero es un síntoma. ¿Por qué? Porque hay personas que no ahorran. ¿Por qué no ahorran? Porque se sienten muy seguros, se sienten muy confiados de que el siguiente mes van a ganar lo mismo, por ejemplo. ¿Sí? De que el flujo de dinero que tienen en este momento va a persistir siempre. Entonces, en base a eso, no ahorran. Se sienten muy seguros, muy confiados. Pero la vida tiene sus altibajos. La vida puede presentar algunas cosas inesperadas y te puede agarrar sin ahorros. Te agarró muy confiado y no tenías nada allí para solventar lo que necesitabas. Entonces allí vas a caer en deuda. Vas a tener que ir a pedir prestado a un banco, a un amigo, a un familiar. Entonces lo que no ahorras lo terminas debiendo en algún momento, porque finalmente vas a tener que solucionar. Pero por otro lado, hay personas que ahorran de manera compulsiva y son esas personas que no sienten tanta confianza, que se dejan paralizar por el miedo y sienten que tienen que acumular mucho dinero, ¿ok? Entonces no disfrutan, no invierten en ellos, no viven la vida porque tienen miedo
tienen miedo a que algo les suceda y tienen que estar preparados. Esas personas siempre están preparados para que algo malo suceda. Entonces, fíjate que ahorrar es importante, pero hay que ver qué está reflejando ese nivel de ahorro en nuestra vida. Y más que ahorrar, es el propósito que nosotros le tengamos a ese dinero, ¿ok? Exacto. Ese es un puntito urticante cuando uno dice, voy a ahorrar. Si uno dice, voy a ahorrar para un viaje, voy a ahorrar para cuando esté enfermo, voy a ahorrar para más adelante, el dinero va a tomar esa función. Por eso yo pienso, tú dime si estoy equivocada, que el ahorro, hay que hacer ahorro neto y no determinarlo exactamente para qué es. ¿Es así, Roger? Pues fíjate, Soledad, que todo dinero va a buscar un propósito. Exacto. El dinero tiene un propósito y lo va a buscar siempre, siempre. Y es bueno ponerle intención al dinero, ¿ok? Por eso muchos libros de inteligencia financiera nos hablan de separar el dinero en varias partidas o en varias cajas, ¿ok? Para ponerle intención al dinero. Porque si tú no tienes una intención con el dinero va a buscar su propio propósito, ¿ok? Va a buscar su propia intención. Y buscando su propia intención, pues terminas gastando en algo que era totalmente inesperado. ¿Por qué lo gastaste en algo inesperado? Porque no le pusiste intención a ese dinero. Entonces es importante ahorrar con propósito, saber para qué vas a ahorrar. Porque si no sabes para qué vas a ahorrar, la vida siempre va a requerir ese dinero. El dinero es un flujo y tú no lo puedes detener. Ese dinero va a seguir fluyendo. Entonces, como tú lo tienes allí acumulado, lo tienes retenido, la vida lo va a poner a circular. Porque el dinero tiene que fluir. El dinero tiene que fluir. Fluir. Roger, ¿quién nos enseñó o directamente alguien en la familia? ¿Alguien nos se dedica a enseñarnos acerca de la vida financiera? ¿Qué dirías de eso? ¿O nos falta educación financiera en nuestra vida, en nuestra educación? Mira, Soledad, he venido entendiendo, he venido armando un rompecabezas, ¿sí? En mi vida. Ajá. He venido estudiando muchas cosas y finalmente he venido encajando todas las piezas. ¿Y dónde las encajé? Donde me di cuenta de que el dinero tenía que ver mucho con mi historia, en mi propia vida, viendo mi propia vida, ¿sí? Y te lo voy a comentar de la siguiente manera. Resulta ser de que un sobrino de mi abuelo fue secuestrado, ¿sí? Mi familia, por parte de mi abuelo, de papá, era muy pudientes en mi pueblo. Entonces, el sobrino fue secuestrado, el sobrino de mi abuelo, y duró alrededor de una semana secuestrado. Mi abuelo en aquel momento tenía mucha influencia en el gobierno, era por allá en los años 80, hicieron todo un despliegue increíble para encontrar al sobrino de mi abuelo y efectivamente lo encontraron. Pero ese evento dejó un miedo muy grande en mi familia. ¿Sí? A partir de ese momento se empezaron a escuchar cosas como que lo secuestraron por dinero. Mejor yo no voy a tener esa casa, mejor yo no voy a comprar ese carro, mejor yo no voy a tener ese dinero porque me puede pasar lo mismo que le pasó al gordo, le decían. Yo no quiero que me pase lo mismo que al gordo. Entonces, fíjate que toda esa generación después de mi abuelo, es decir, los hijos de mi abuelo y sus sobrinos, tuvieron una vida económica muy diferente. Cuando tuvieron todo el dinero para levantarse y ya tenían negocios prósperos, pero de la noche a la mañana todo fue cayendo. Y entendiendo mi historia, pude entender cómo, después de ver el dinero como un motor de prosperidad, de bienestar en la familia, se convirtió en un motivo de miedo. Y tú no vas a querer traer a tu vida algo que pueda causar daño, ¿ok? Tú vas a traer cosas a tu vida que te hagan sentir bien. Entonces, fíjate que desde ese momento mi familia empezó a sentir miedo a la riqueza y empezó a pensar que el dinero le podía hacer daño. Y parece como una varita mágica le hubieran pasado a todos desde ese momento, cómo fue disminuyendo la prosperidad en esa generación. Ahora nos ha tocado a esta generación cuestionar esas creencias. Entonces, te coloco este ejemplo para explicarte de que todos tenemos una historia, todos tenemos eventos, todos tenemos situaciones que hemos vivido,
experiencias que hemos vivido en carne y hueso y que nos han determinado. Si tú revisas tu historia, podrás entender de que tus antepasados entregaron un legado en cuanto a las finanzas personales. Bien, por ejemplo, fíjate, Soledad, vamos a tu caso. Las personas de color tienen que cuestionar mucho su historia. Un ratito. Ajá. ¿Qué color? ¿De qué color me hablas? Soy negra. De ese coloroso. Mira, Soledad, es que allí hay herencia, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica los indios eran ricos, ¿sí? Exacto. De América sacaron barcos llenos de oro. Se lo llevaron. Ese oro a los indígenas lo empezaron a ver como una amenaza, porque por ser ricos los mataban. Se llevaron el oro, le hicieron daño, mataron a sus mujeres, mataron a sus hijos. Y fíjate que en Latinoamérica hemos venido con esa historia, ¿ok? De que el dinero de alguna manera nos hace mal. Y el continente americano en Latinoamérica es donde aún nos hace falta por avanzar mucho. Hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, precisamente por eso, porque nos da miedo la riqueza. Tenemos una historia que la podemos ver incluso desde nuestros antepasados, las historias de nuestros países, cómo hemos venido aprendiendo de que el dinero es símbolo de dolor, es símbolo de muerte, es símbolo de traición. Familias donde se han peleado por herencia. Detrás de esa herencia le están dejando una enseñanza a esos hijos de que el dinero divide a la familia. Y mira que en todo este tiempo donde he asesorado a muchas personas, lo puedo corroborar una y otra vez. Personas que han preferido odiar a su familia antes que repartir el dinero, que repartir las herencias. Entonces, el dinero ha causado, no el dinero, las personas a través del dinero se han causado dolor, se han causado heridas. Entonces, las primeras lecciones las vamos recibiendo desde todo ese legado histórico y familiar que tenemos, pero también en la casa. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos de nuestros abuelos, todo lo que escuchamos en la iglesia, en la sociedad. Por ejemplo, en la Biblia, vamos a la iglesia y muchas veces nos dicen, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, una persona que no cuestione todo lo que escucha, pues va creyendo de que ser pobre es dichoso ante los ojos de Dios, cuando realmente el texto es muy diferente. Entonces, fíjate que por todos lados nos están enseñando de que ser rico es malo, ¿ok? Y también nos han vendido una imagen de riqueza muy diferente a la que tú y yo tenemos ahora como concepto, ¿ok? Personas ricas haciendo mal, personas ricas destruyendo, pero si tú cuestionas esa creencia, puedes ver de que hay gente que está utilizando el dinero para hacer cosas maravillosas, cosas hermosas, para ayudar, para bendecir. Te puedo nombrar dos personas a las cuales admiro. Por ejemplo, claro. Oprah Winfrey. Ella ha creado una hermosa escuela en África. Shakira, nuestra ídola en América del Sur. Shakira, escuela por donde hay un ser maravilloso. O sea que el dinero ayuda. Ayuda mucho. ¿Tú me podrías decir si hay patrones característicos en las personas de finanzas, patrones educativos de finanzas? Sí, mira, tenemos dos alternativas, ¿sí? Las podemos ver en nuestra vida. O obedecemos el patrón, obedecemos las enseñanzas, la historia de nuestra familia, o nos rebelamos a ellas. Entonces, ¿cómo una persona puede saber si está obedeciendo el legado familiar? Pues compárate con tu familia y revisa si eres muy igual, si piensas igual, si crees igual, si trabajas prácticamente lo mismo, de la misma manera. Conozco familias donde todos son educadores, otros donde todos son médicos, otros donde todos son empleados públicos, otros donde todos son empresarios. ¿Sí? Entonces vamos copiando un patrón, pero hay aquel que dice, no, yo no quiero ser igual, y termina siendo totalmente rebelde. No solamente es en cuestión de dinero, por ejemplo, se habla mucho de la enfermedad de la familia, ¿no? Entonces vamos al médico
y el médico nos pregunta los antecedentes familiares. Entonces, dice, bueno, si tu abuela sufrió de diabetes y si tu papá sufrió de diabetes, tú también vas a sufrir de diabetes. Entonces tienes que cuidarte porque tú vas a sufrir de diabetes. Entonces fíjate cómo nos sentencian también y nos cargan en nuestros hombros todo un legado. Pero que todo es cuestión de cuestionarlo. Es cuestión de observar todos esos patrones de conducta que hay en nuestra familia en diferentes áreas de la vida y decidir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ello. Y si estoy de acuerdo, sigo obedeciendo, pero si no estoy de acuerdo, puedo rebelarme, porque no es una sentencia. Perfecto. Entonces, y para poder modificar todo eso, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Okay. Estudiar, prepararse, buscar ayuda, buscar un coach excelente como tú. Estoy orgullosa que estés conmigo. Dime. Sí, mira, Soledad, si tú no cambias la información que hay en tu cerebro, si tú no cambias la programación mental que hay allí, vas a seguir pensando de la misma manera. Y fíjate bien, ¿cómo podemos cambiar la información que hay en un computador? ¿Cómo podemos hacer? Modificarlo. Tenemos que formatearlo. Ajá. Tenemos que meterle información nueva. ¿Para qué? Para que opere de otra manera. Entonces, operando de otra forma, la computadora pondrá nueva información. Mira que hay muchas personas que quieren modificar la información colocándole un corrector sobre la hoja. Entonces, sale la hoja de la impresora, no están de acuerdo y le colocan corrector. Y vuelven a imprimir, sale el mismo error y vuelven a colocar corrector. Y fíjate que podrán desgastar miles de correctores, pero hasta que no modifiquen la información que está dentro de la computadora, no saldrá una información adecuada. Entonces, todo está allí en nuestros programas mentales, todo está allí en la programación. Si una persona quiere cambiar la programación, es bueno de que busque ayuda si cree que la necesita o si no sabe por dónde comenzar. ¿Bien? Y una pregunta que realmente es dolorosa, pero es necesaria hacerla. ¿Por qué tenemos tantos problemas económicos? ¿Por qué usamos tanto las tarjetas? ¿Por qué nos quedamos sin dinero? Que es importante, así como debemos saber comer, sabemos que los hidratos de carbono nos ayudan a engordarnos más, que las proteínas son necesarias, que el agua es importante. ¿Cómo no sabemos lo importante del manejo de nuestra economía? Mira, la principal causa de los problemas económicos son las situaciones emocionales no resueltas. Bien, es cuando nosotros manejamos de manera equivocada el dinero. No sabemos controlar las emociones y por no saber controlar las emociones terminamos metidos en deudas, por ejemplo. ¿Ok? Terminamos con créditos que son imposibles de pagar. Terminamos raspando toda la tarjeta de crédito a aquellas personas que la tienen. ¿Por qué? Por un manejo emocional inadecuado. Bien, fíjate que en la mayoría de países las tarjetas de crédito se convierten más que en una oportunidad en un arma en contra, ¿sí? Y todos los bancos ofrecen tarjetas de crédito. Todos los bancos te ofrecen ese arma para que la utilices prácticamente en tu contra. Y una tarjeta de crédito puede ser muy buena si la utilizas bien, pero puede ser muy mala si la utilizas mal. Entonces, hay cosas que las personas no pueden comprar en este momento. Hay cosas que las pudiéramos comprar dentro de 6 meses o dentro de un año. Pero la tarjeta de crédito simplemente hace la magia de que aquello que no podamos vivir hoy, con la tarjeta de crédito, la vamos a vivir hoy. Raspamos la tarjeta, adelantamos los 6 meses, adelantamos el año y lo vivimos hoy con un dinero que no es nuestro, que no nos pertenece, que no lo hemos ganado. Entonces, fíjate que la ansiedad de tener las cosas hoy hace de que tengamos muchos problemas financieros. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos alejamos de ese objeto o de esa cosa que queremos comprar? Nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que no es necesario tenerla en nuestras vidas. ¿Ok? Porque si tú revisas o las personas revisan, tenemos muchas cosas en nuestra vida que las compramos en un momento y que creíamos que las necesitábamos, pero nos damos cuenta finalmente de que no las necesitamos en nuestra vida, de que no eran necesarias,
y nos metimos en tremendos líos para poderlas obtener. Entonces, fíjate que la ansiedad no es otra cosa que la emoción, una emoción. Problemas económicos, hay situaciones emocionales por manejar. Bueno, Roger, vamos a esperar a ver si alguien tiene deseo de alguna pregunta por ahí. ¿Alguna pregunta? Si no la tienen, te voy a decir que estos momentos han sido maravillosos, muy educativos, y espero que al público le guste. Pero sin antes decirle, este tema sirve mucho para los señores inversionistas. Ahorre, porque si no quiere ahorrar o invertir, es una manera de financieramente crecer. Así que ese es mi consejo. ¿Tú qué le dirías? Mira, Soledad, tú estás en el mundo de los bienes raíces, en el mundo inmobiliario, ¿ok? Donde hay que invertir. Y la inversión es un juego emocional, ¿no? A veces hay que invertir aún teniendo miedo, ¿sí? Y otras veces hay que seguir invirtiendo aún aunque estemos muy confiados, ¿sí? La inversión siempre es positiva, porque en todo momento de nuestra vida siempre corremos riesgos. Y si nos va a dar beneficio, mejor hacerlo ya. Por eso les digo, inviertan, ahorren primero. Si no tienen dinero para invertir, hágase un margen, hágase un objetivo y después inviertan. No guarden su dinero, no desperdicien su dinero, porque después en su vejez se van a arrepentir. Así es. Mira que uno de los más grandes inversionistas es Warren Buffett. Sí, estuve leyendo un libro muy bueno que se llama La psicología del dinero. Sí, y comparan a Warren Buffett con muchos inversionistas. Y dicen que el secreto de él es saber controlar las emociones. Warren Buffett siempre invirtió. Invirtió cuando el mercado no era favorable e invirtió cuando el mercado era favorable. ¿Por qué? Porque lo importante era mantener el hábito de la inversión. Lo importante no era renunciar cuando el mercado no estuviera a favor. Y allí colocan un gráfico donde dice que si uno invierte cuando el mercado está en contra, cuando el mercado está a favor, pero sigue invirtiendo la misma cantidad durante todos esos años, está condenado a la riqueza, está condenado a vivir en solvencia económica. Bueno, Roger. ¿Se ha comido? Bien. Bueno, si no tienes nada más nada, te doy las gracias por haber estado en este programa de mi webinar para toda la gente y muy agradecida por tu participación. Bueno, mira, Soledad, en primer lugar, permíteme agradecerte por esta oportunidad, por este espacio que me brindas, por esta invitación. He visto toda tu crecimiento, tu despegue, bueno, y sé que vas a consolidarte como una líder del mercado inmobiliario en Latinoamérica. Sé que vas a contagiar a mucha gente en Latinoamérica para que pueda lograr invertir en los Estados Unidos. Y ese es tu propósito. Tu propósito es asegurar una vida feliz para muchas personas. Y eso se demuestra en una inversión, porque cada vez que una persona invierte contigo en un inmueble en los Estados Unidos, esa persona sencillamente está asegurando su sonrisa por mucho tiempo. Sí, y eso es algo que hay que ver. Hay que ver el lado emocional de las inversiones. Hay que ver qué emoción se va a mover allí cuando tú puedas poner ese dinero seguro en personas como tú, en tus manos. El hecho de tener una propiedad en un país tan solvente y tan seguro como los Estados Unidos, pues es algo que genera mucha seguridad. Y hablaba en el inicio de que hay muchas personas que son muy confiadas y no ahorran. Piensan que el flujo de dinero, que la empresa, que el mundo va a marchar como es. Fíjate, hace unos años estábamos en pandemia, el mundo fue cerrado y muchas personas pudieron solventar su situación, reinventarse, mantenerse como sea de los ahorros. Pero otras personas que no habían invertido y que no habían previsto esta situación, sencillamente tuvieron que cerrar, tuvieron que irse a la quiebra. Muchos incluso hasta se suicidaron, porque hoy en día vivimos un mundo muy cambiante. Fíjate, nadie pensaba en esa pandemia y ahora
¿quién se va a imaginar cuántos cambios vienen en la inteligencia artificial? ¿Ok? Entonces puede ser de que ese negocio que tú tienes como inversionista, puede ser de que mañana, dentro de un año, sea reemplazado violentamente por la inteligencia artificial o por cualquier tecnología. ¿Y dónde está el dinero? Por eso yo hablo de que es importante tener cierta cantidad de dinero protegido, porque el dinero protegido es aquel que te va a permitir salir adelante en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Ok? Y por eso es muy bueno e importante tener ese dinero protegido. Hay personas que van sobre seguras. Y dicen, no, pero es que yo todo lo tengo controlado. Y quiero cerrar con esto, Soledad. Hay una historia maravillosa, la leí en ese mismo libro, donde dice que hay personas que no tienen conciencia del ahorro y que suelen ser muy confiadas y diciendo, nada me va a pasar. Ya lo he pensado, lo he controlado todo y no hay manera, no hay manera. Y allí colocan el ejemplo de los alemanes, ¿ok? En una de las guerras que hubo en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban muy confiados, habían calculado todas las probabilidades de ataque, cualquier manera, cómo los podían destruir y se sentían 100% seguros de que nada les iba a pasar. 120 tanques de guerra blindados, seguros, duraron estacionados allí 100 días porque ningún enemigo quería atacarlos. Era una fortaleza y prácticamente nada les iba a pasar. Bueno, luego de que volvieron a reactivar esos tanques porque empezó el ataque del enemigo, solo pudieron encender 20 tanques. Wow. ¿Cómo? ¿Cómo podía pasarle eso a los alemanes si habían calculado todo? Solo pudieron mover 20, 100 tanques de guerra, se quedaron allí atascados. Wow. Entonces, rápidamente mandaron ingenieros a investigar cómo era que se habían dañado 100 tanques solos de la nada, nunca entró el enemigo. Bueno, los ingenieros después de revisar uno y otro tanque se dieron cuenta de que dentro de los tanques había una temperatura ideal para los ratones. Y los ratones se refugiaron en esos tanques porque la temperatura estaba calientica y era un buen lugar para ir a reproducirse y montar sus camas. Los ratones se comieron los cables, se comieron los sistemas y dañaron 100 tanques alemanes. Fíjate, eso no estaba en las probabilidades, eso no iba a pasar. Y de esa manera los alemanes fueron derrotados en esa guerra. Entonces fíjate que las personas que tienen cómo invertir en un bien inmueble contigo, y que piensan de que todo ya lo tienen calculado, fríamente calculado, yo les sugeriría de que si tienen cómo invertir, lo hagan, porque uno nunca sabe, cualquier cama de ratón se mete en la vida de uno y la puede alterar. Gracias, Soledad. Un abrazo, muchísimas gracias.